dentro de nuestra planificación, como ustedes lo saben muy bien, nuestra planificación consta de un proceso de una mirada internacional de los territorios y a la vez, obviamente, durante el año vamos a ir viendo nuestra mirada interna de acuerdo a las macrozonas en que dividimos nuestro país, Chile, ¿no? Pero de todas maneras, la mirada internacional es algo muy importante y es lo que en esta mañana queremos honrar. Así que vamos, sin más preámbulos, voy a dejar a Gonzalo Pizarro, que también él nos acompaña desde Ecuador, él también es parte de la Comisión de Desarrollo Territorial, quien va a moderar el evento de hoy y nos va a presentar a sus invitados para que podamos iniciar esta interesante conversación. Gonzalo. Muchas gracias, Cristian. Bueno, buenos días a todas las personas que nos acompañan de los distintos lugares de Iberoamérica, que es el lugar donde buscamos tener cobertura con nuestra red internacional. Mi nombre es Gonzalo Pizarro Rodríguez, gerente de Relaciones Externas de la Universidad ESPOL de Ecuador, y junto con mi colega Cristian Valdés, de la Universidad Adventista de Chile, coordinamos esta Comisión de Desarrollo Territorial Sostenible de esta red internacional de vinculación con el medio, que agrupa profesionales de la vinculación con el medio y a distintas instituciones de educación superior que están relacionadas con el desarrollo de la academia, el conocimiento en distintas ciudades, en distintos países de Iberoamérica. En esta mañana y dando inicio a un nuevo ciclo anual de webinarios, abordaremos un tema fundamental y de gran importancia para la sostenibilidad, todo lo que estamos relacionados a la sostenibilidad y buscamos la descarbonización en el planeta. Estamos también siguiendo de cerca cómo va avanzando esta industria del hidrógeno verde, este vector energético polifacético y versátil, que incluso tiene gran potencial para facilitar la descarbonización de sectores de difícil descarbonización, ¿ya? Y alto consumo energético. Por eso también está avanzando de manera fuerte y también de manera bastante coordinada entre los distintos países que también se van colaborando y obviamente las políticas públicas de cada país que trascienden, digamos, a un gobierno y se transforman en políticas de Estado, han permitido que en la última década distintos países vayan concretando su hoja de ruta y vayan avanzando en este gran desafío. En este mundo, como todos conocemos, se va desarrollando de manera acelerada también las energías renovables. Esto también ha dado paso a que estas fuentes limpias y renovables puedan también desarrollar este hidrógeno que por su forma de obtención es verde, diferenciándolo de otras formas de obtención y que también generan alto interés por este aporte que les mencionaba, la descarbonización. Y para dar seguimiento a los temas que estamos trabajando en la Comisión de Desarrollo Territorial, buscando los impactos que tiene en distintos sectores en los territorios y de qué manera la academia, toda la institución de educación superior se pueden sumar, hemos priorizado este año arrancar con este ciclo por medio del desarrollo de la industria del hidrógeno verde, que durante los últimos años ha tenido un gran avance y ya el año 2020 teníamos la presencia también en un webinario del doctor Erwin Plett que nos acompañaba y esta vez también nos dará los últimos avances y todos los aportes que están generando en el territorio. No quiero dejar de mencionar una gran cantidad de instituciones que están involucradas en el desarrollo del hidrógeno verde en la región, pero quiero destacar algunas en particular, por ejemplo GIZ y H2LAC, que tienen iniciativas en distintos países para poder apoyar el desarrollo del hidrógeno verde en los países de la región y obviamente esta conexión con Europa, donde obviamente GIZ en el caso de Alemania, pero también seguimos muy de cerca el caso de España, han podido también desarrollar distintas iniciativas a lo largo de todos sus territorios y que obviamente nos representan un interés de poder generar un marco de colaboración. También mencionar a la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, que es una aliada no solo de este evento, sino que también está generando una activa colaboración en todos nuestros países, ya en este arduo camino para lograr cero emisiones al 2050, y también el desarrollo de los perfiles técnicos que han podido concretar la Asociación Chilena de Hidrógeno H2 Chile, con el trabajo de Isabela Boese y Gerardo Figueroa, los quería mencionar porque han hecho un trabajo espectacular al identificar más de un centenar de perfiles que tienen que ver con la industria del hidrógeno y obviamente se suman al perfil que ha levantado Chile Valora para este desarrollo industrial que involucra a distintos sectores en cada uno de nuestros países. Como les mencionaba, también seguimos España porque nuestra red
busca una cobertura en Iberoamérica. Sabemos que hay proyectos desde Andalucía al sur hasta Galicia al norte en España, al igual como hay una gran cantidad de proyectos hasta en Magallanes en Chile y extendido en todo Chile con más de 42 iniciativas en Chile, más de 3 iniciativas en Argentina, más de 3 iniciativas en Uruguay, 11 en Perú, 28 en Colombia, 15 en México y así podríamos seguir nombrando distintas iniciativas que se van desarrollando. Precisamente ayer en un periódico de circulación en Chile, en el Diario Financiero, destacaba a una potencial incumbente en este sector como es una empresa de gas que también va a desarrollar un proyecto de hidrógeno verde con una generadora eléctrica. Y así cada vez esto se va a ir moviendo y se van a ir desarrollando distintos proyectos que esperamos también aporten de manera importante en el impacto a los territorios en cada uno de nuestros países. Para este evento, ya mencionaba, quiero dejar a nuestro primer expositor. Eh, Voy a presentar al doctor Erwin Plett, a quien agradezco su presencia. Luego de la presentación del doctor Plett, voy a presentar a Fitzgerald. Van a tener 30 minutos para exponer cada uno y todos nuestros participantes van a poder hacer sus preguntas. El doctor Erwin Plett es doctorado en Ingeniería de Procesos del Karlsruhe Institute of Technology de Alemania. Es postdoctorado en Ingeniería Térmica de la Universidad de Wisconsin-Madison en Estados Unidos. Es ingeniero civil químico en la Universidad de Chile y es socio gerente de Low Carbon Chile, empresa dedicada a fomentar el uso de ecocatalizadores de nanotecnología para combustibles y también desarrollar distintos proyectos de hidrógeno verde y sus derivados energéticos. Es director de H2 Chile, Asociación Chilena de Hidrógeno que ya mencionábamos, y reconocido como embajador del hidrógeno verde, promoviendo activamente el desarrollo de conocimiento en esta materia, y ya nos ha acompañado, como he mencionado, hace un par de años atrás. Doctor Plet, dejo con usted este espacio. Le agradezco nuevamente su colaboración y tiene 30 minutos para poder acompañarnos con su conocimiento que siempre es bien recibido. Muchas gracias y a todos que nos acompañan de distintos países de la región y de Iberoamérica. Muchísimas gracias, Gonzalo, por esta linda introducción. Un saludo a todos los que nos están viendo. Veo que son hartos, un, dos, tres hartos, porque esto obviamente tiene interés a nivel latinoamericano, a nivel mundial. Así que estamos en algo nuevo, algo desconocido, lo que tampoco no es fácil de captar qué es lo que estamos haciendo, cuáles son las tremendas oportunidades que tenemos para nuestra región. Eso sí, les voy a compartir una presentación, porque como siempre, como ingeniero, uno prefiere tener un monito, ¿no es cierto?, para ponerle. Es más difícil, así que voy a ver ahora y necesito... ¿Dónde estoy? Ahí. Y voy a compartir ahora. Un momento. Ahí, share. Bien, entonces me van a tener que decir, voy a empezar con la presentación y necesito nada más que un feedback si están viendo una pantalla o dos. Estamos viendo dos. Estamos viendo Dos, el... perfecto. Entonces nada más Ahí, que cambiar. Ahí estoy listo. Perfecto. Bien, perfecto. eh, la tarea que me dieron es conversar un poco sobre el impacto de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde sobre los territorios. Estamos viendo cuáles son los impactos, así que la presentación mía la voy a dividir en tres partes. Primero que nada, tengo que hablarles sobre transición energética, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que es esta locura que estamos llamando economía del hidrógeno? Ay, ¿por qué? Se nos ocurre ponerle un nombre bastante pomposo que es economía del hidrógeno. Quiero mostrarles una comparativa, cómo se desenvuelven en la parte del hidrógeno verde los diferentes países en Latinoamérica y el Caribe, en LAC, ¿no es cierto? Y de ahí quiero mostrarles unos ejemplos de cómo es el impacto de lo que estamos haciendo en Chile en el territorio. Voy a empezar con algo geológico. Les voy a hablar del antropoceno. Fíjense que les voy a hablar que es un tiempo de extinción masiva. Estamos hoy día en el Aloceno, ¿ya? Han habido varias extinciones dando vuelta, pero esto se conoce como la sexta extinción masiva, ¿no es cierto? Extinción del Antropoceno. Quiere decir que qué es lo que estamos haciendo nosotros como seres humanos, estamos cambiando el panorama. Fíjense ustedes que hace 10.000 años atrás, si ustedes ponían sobre una balanza todos los vertebrados, el 99% eran animales salvajes, hace 10.000 años nomás, y el 1% pesaban los humanos, si los poníamos sobre una romana, una balanza. Hoy en día, fíjense que los 8.000 millones de habitantes ya son el 32% del peso, de la masa de los vertebrados. El ganado el otro 67%,
y le dejamos solo un 1% el peso de los animales salvajes. Fíjense el impacto, o sea, quiero ponerle esto claro porque ahí estamos nosotros, tanto como seres humanos, como con nuestro ganado, influyendo, ¿no? Y se nos estamos cambiando el panorama, pero en forma brutal. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este cambio climático antropogénico? Y lo quiero decir claramente, es antropogénico, lo estamos haciendo nosotros como seres humanos, porque si ustedes miran el último millón de años, la concentración atmosférica del CO2 ha variado un poco, pero un poco, entre 180 y 280 ppm. Hoy día estamos sobre los 400 ppm. Esto está claro, en un millón de años lo que hemos cambiado es desde que estamos usando nosotros nuestros combustibles fósiles. ¿Y qué significa ese cambio climático? Que a propósito vi que en el mes de junio fue ahora el más caluroso desde que se tiene registro de las temperaturas a nivel mundial. Y lamentablemente llegamos al 1,5 grados sobre en la era preindustrial. Yo tengo acá un pin que dice nuestra ambición 1,5 grados. Lamentablemente ya en los últimos meses estamos llegando a que ya se nos subió 1,5 grados. ¿Y qué significa eso? Que cambian los patrones climáticos. Nosotros tenemos en Chile hace 15 años una sequía brutal. Hace 15 años, o sea, no es uno. ¿Ah? Y sin embargo tenemos inundaciones. Miren la locura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos patrones climáticos ya no son los mismos, no son tan predecibles. No es tan predecible cuándo puedo sembrar, cuándo puedo cosechar, qué es lo que tengo. Entonces, esto se corre y son estas contradicciones. Pero ¿cómo tenemos inundaciones si tenemos sequía? Bueno, eso va. Entonces, les quiero hablar un poquito de la transición energética y de la economía del hidrógeno. ¿Qué es lo que hemos hecho como humanidad? Nosotros cada vez hemos consumido más energía para la sociedad. ¿Ya? Y eso significa, fíjense ustedes, como ha ido aumentando ahí desde 1990 al 22, 633 exajoule. Exa significa 10 a la 18, ¿no? Fíjense que el 30% de nuestra energía para la sociedad viene del petróleo, el 28% del carbón, el 23% del gas natural. La electricidad es más o menos el 10%, la biomasa, o sea, lo que siempre hemos usado, el quemar leña, es el 9%, y un poquito estamos usando calor. Pero fíjense ustedes, en el fondo estamos quemando algo para generar energía para la sociedad, para que nos podamos mover, para que ahora nos podamos entender, porque estamos usando internet, etcétera. Están usando ustedes un computador con electricidad, y sin embargo estamos quemando alguna cosa para satisfacer esa necesidad de la humanidad. Entonces las emisiones, ¿no es cierto?, han ido aumentando en forma brutal. Fíjense ustedes cómo en todos los territorios, o sea, no es solamente Latinoamérica, en todos lados, hemos estado aumentando las emisiones anuales de CO2. Eso están en gigatoneladas. Los ingenieros nos gusta hablar de giga, los americanos les gusta hablar de billions, ¿ya? Pero exactamente lo mismo día a la 9. Fíjense ustedes cómo está aumentando. Y esto no puede seguir porque tenemos el problema del cambio climático. Entonces, proponemos a nivel mundial, esto lo vamos a parar. Al 2050 queremos ser carbono neutrales. Fíjense ustedes, se los pongo en forma gráfica para que vean el frenazo que eso significa. Y esto es dificilísimo desde el punto de vista social, político, pegar ese freno. O sea, esto es brutal lo que nos proponemos hacer. Nos proponemos tener un montón de medidas, porque no solamente una cabe, o sea, si vemos qué pasa con la electricidad, qué pasa con la industria, el transporte, los edificios, etcétera, es una serie de medidas, nada más que como ejemplo, en la parte de movilidad. Estamos diciendo que al 2030 queremos que el 60% de las ventas globales de automóviles sean eléctricos. Después dijimos, mira, al 2035 ya el 50% de todos los camiones, ¿no es cierto?, que están de peso pesado, tienen que ser ya eléctricos y no queremos motores de combustión interna para los coches privados. Al 2040 estamos diciendo el 50% de los combustibles de aviación tienen que ser de bajas emisiones. Se fijan, es una serie de pasos que estamos andando y no me quiero olvidar del hidrógeno, que es el centro. Sí, al 2030 queremos tener 150 millones de toneladas de carbono bajo en emisiones, o verde, o sustentable. Hay varias definiciones ahí. Hoy día se producen 100, ya les voy a mostrar eso. Pero queremos al 2030 150 de bajo carbono y al 2045 435 millones de toneladas. O sea, esto va a ser un boom a nivel mundial. Entonces, volvamos al hidrógeno porque a veces se nos confunde. Fíjense que hoy día, ahí lo estoy mostrando, producimos del orden de 100, ahí dice 95 millones de toneladas, está bien, no nos vamos a pelear un poquito más, un poco menos, ¿no es cierto? 95. ¿Y para qué se usan?
y se usan exclusivamente como químicos, ¿no es cierto? Lo uso como hidrógeno para las refinerías, para limpiar el crudo, o lo uso como amoníaco, ¿no es cierto? O lo uso como metanol. Son nada más que usos químicos que tenemos hoy día. Pero ustedes ven que ahí empiezan las cosas azules a cambiar y ya para el 2050, cuando queremos tener estas 430 billones de toneladas, los vamos a usar para otra cosa. Especialmente esperamos que no usemos nada para la refinería, o sea, no dejemos de usar combustibles fósiles. La industria sí, porque queremos, por ejemplo, amoníaco para alimentar a nuestra población, metanol, y seguramente lo vamos a usar para el transporte, ya sea como metanol, como amoníaco o dimetiléter, etcétera. ¿Se fijan ustedes? Lo que pasa es que va a cambiar. Se va a usar el hidrógeno como un vector energético, ya no es más un químico. Entonces la gente siempre confunde, pero es que ahora el químico lo sacamos como hidrógeno gris o hidrógeno, sí, pero es un químico. ¿Ya? Y si nosotros queremos descarbonizar, vamos a tener que usarlo ya para otros usos. Ahora, las famosas emisiones de carbono, fíjense ustedes, siempre estamos peleando que los malos son los chinos, ¿no? Porque emiten mucho. Pero ojo, veamos lo que es por cápita. Aquí tengo China en este momento, son muchos, por eso que es muy ancha esta curva, son 7,1 toneladas de CO2 por persona y por año. Los norteamericanos tienen el doble, 14,4. Entonces la pregunta, ¿tienen que descarbonizar los chinos porque son feos? ¿O los americanos? ¿O si voy a Qatar? ¿Ah? Qatar tiene 31, media gracia, hicieron un campeonato mundial de fútbol con estadios con aire acondicionado. Obviamente que es una brutalidad. Sudamérica estamos en 2,1. Fíjense que los hindúes están en 1,7 y los pobres africanos en 0,7. Y les vamos a pedir a todos que descarbonicen en la misma forma. Esto no es justo. Y les muestro esto porque, de nuevo, lo que estamos haciendo tiene un problema político. ¿Ya? Los que más emiten hoy día son los que van a tener que reducir más sus emisiones, ¿no es cierto?, comparado con los que estamos recién empezando a emitir. Entonces, yo no puedo pedirle a África que haga el mismo esfuerzo que lo que está haciendo Estados Unidos, o que debería hacer. ¿Ok? Entonces, en Chile tenemos un compromiso país frente a este cambio climático. Primero que nada, obviamente el Acuerdo de París, que lo firmaron muchos, tenemos nuestras contribuciones nacionales determinadas, y en Chile se hizo un plan de carbono neutralidad al 2050. ¿Cómo se llega a carbono neutralidad? Bueno, porque las emisiones de CO2, el sector energía, por eso que estamos hablando acá, son más o menos tres cuartos de todo. Sí, también la agricultura, las vacas, ¿no es cierto?, eruptan metano. Entonces es un problema toda esta masa que tenemos porque en su digestión erupta. Pero ah, no nos enfoquemos en esto, sino que veamos, todo este sistema de acá es la energía, que es el sector eléctrico, transporte, industria, edificación. Si nosotros podemos manejar el 75%, ya los otros son menores. Por eso es que hay que atacar acá el problema más grande, que es la parte de energía. Como un ejemplo, este plan de carbono neutralidad de Chile, en este momento estamos con unos 100 millones de toneladas de CO2 equivalente, y si no hacemos nada vamos a llegar al 2050 emitiendo 130. Y sin embargo dijimos que queremos llegar a cero. ¿Cómo se hace eso? En dos partes. Primero que nada, se absorbe el CO2 en bosques. Tenemos bosques que capturan, no nos alcanza para la mitad, tenemos que tener superficies adicionales de bosques. En las medidas técnicas, tenemos la más importante en la eficiencia energética. No hay energía más limpia que la que no se usa. El 18%, las energías renovables y el retiro del carbón de nuestra matriz eléctrica. La electromovilidad nos va a traer un 9, y acá está nuestro regalón, el hidrógeno verde. Es el 12. Pero con esto les quiero mostrar que el hidrógeno verde no es todo, es una parte dentro de todo lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Entonces, es bien importante. ¿Y por qué? Porque tenemos una demanda fluctuante de energía y tenemos una generación variable con las renovables. Y la única forma de equiparar estas dos cosas es con almacenamiento, y lo pongo con mayúscula. En la parte eléctrica, yo creo que eso lo vamos a escuchar de Fitzgerald después, siempre se habla de generación, transmisión y distribución. Lo que se nos olvida es que siempre tenemos almacenamiento. Nosotros almacenamos, por ejemplo, energía química del carbón o la del gas, y después recién generamos. Vamos a tener que dar vuelta el punto 1 y 2 con las renovables, porque es diferente. Ahí tenemos que generar cuando está el sol y cuando está el viento. Y ahí se nos pone difícil la cosa porque tenemos que almacenar después de eso. Almacenar electrones, ¿para qué les digo nada? Es dificilísimo. Después podemos transmitir y distribuir. Entonces, ¿cómo almacenamos? ¿Qué tecnologías hay? Y lo voy a repasar muy rápido. Yo puedo realmente guardar electrones, esos en los condensadores.
¿ya? Ahí podría guardarlo. Hoy día es puedo guardar la energía en forma potencial, centrales de bombeo, o cavernas de aire comprimido o de aire líquido o volantes de inercia. Significa almacenar la energía en forma mecánica. Yo la puedo almacenar en forma térmica, como calor sensible, calor latente, termoquímica. Esos son, por ejemplo, estas lindas centrales de concentración solar de potencia. O la puedo almacenar en forma electroquímica. Lo que guardo son iones. Ojo, no guardo electricidad, no guardo electrones, guardo iones. Las baterías de plomo ácido que ustedes conocen en los carros, las baterías de ion litio, de sodio azufre, lo que ustedes quieran. Y después podemos guardar esta energía en forma química, o sea, en molécula. El hidrógeno verde es la más chiquita que podemos hacer, pero también podemos guardarlo como gas natural sintético, ridículo nombre, pero metano verde, amoníaco verde o los e-fuels, ¿ah? Los combustibles sintéticos. Entonces, son diferentes formas de almacenar energía sobrante. Y para mostrarles que esto no es un contrasentido, no es una pelea uno contra el otro, les muestro acá los barcos que tiene, por ejemplo, ABP, Marine and Ports, con los que trabajamos. Ellos tienen, por ejemplo, acá un motor eléctrico para el barco. ¿Ya? Es bonito porque se mueve, lo puedo girar, o sea, puedo hacer muchas cosas. Fíjense que ellos para el primer impulso, para sacar el barco que está atracado, usan supercapacitadores, porque es nada más que un par de segundos y con eso tengo la mejor solución para una alta potencia durante corto tiempo. Para todas las maniobras usan baterías electroquímicas y cuando están navegando usan celdas de combustible. Esto es un ejemplo, ¿no es cierto?, de que no hay que decir, oye, son mejores las baterías, son las fuel cell, ¿qué es lo que es? Hay que ver para cada uso cuál es la solución económica correcta. Echemos una mirada a Latinoamérica, cómo se están desenvolviendo los proyectos de hidrógeno. Hay un índice que se llama H2LAC Index, ¿no es cierto?, hecho por H-Inicio, en que muestra cómo está el avance de los países. Y estos son en 5 partes. En las políticas nacionales, ¿no es cierto?, que se ha hecho, en el nivel de desarrollo del ecosistema a nivel nacional, los proyectos que están en operación o se están desarrollando, en los sectores en cuáles se está aplicando, ¿no es cierto?, a nivel nacional el hidrógeno, y cuál es el nivel de cooperación internacional, por ejemplo, para exportar el hidrógeno, que es una de las tantas cosas que queremos hacer. Aquí hay 17 países que se han evaluado, ya llevamos del 21, de 2021, varias rondas. Este es el resultado, muy cortito, ustedes lo pueden ver. Lideran 3 países, Chile, Brasil y Colombia. Chile desde un principio estaba en número 1 y por eso que seguramente Gonzalo me invitó a hablar acá, porque en esta carrera vamos liderando. Pero ustedes ven ya en el segundo y tercer lugar ha habido desde el año pasado un cambio. Brasil, que era tercero, ahora pasó a segundo lugar, ¿no es cierto? Y hay otros países que se están desarrollando poco a poco. Ahora, este es según ese índice, pero ojo que no los esfuerzos, no, hay que ver desde qué lado los veo. Si yo los comparo los comparo con el Producto Bruto, GDP, ¿no es cierto? Cambia la cosa. El que está liderando es Uruguay, un país chiquito, 3 millones de habitantes, y está haciendo mucho esfuerzo. Chile queda en segundo lugar, Costa Rica, como país chiquito, sí, está adelante porque ha hecho varias cosas, Colombia. Y un Brasil que es tan grande, bueno, comparado con su PDG, está quedando atrás, ¿no es cierto? Entonces depende la visión que estamos viendo, quién está haciendo cuánto esfuerzo, ¿no es cierto? Y cuánto potencial tiene para desarrollarlo. Pero en el fondo, los países, estos 17 países, ustedes tienen estos 3 que están corriendo adelante, los Runners, ¿no es cierto? Tienes algunos que están siguiendo bastante bien, avanzando. Hay otros que están siguiendo y otros que están recién mirando. ¿Qué puedo hacer, no es cierto?, con esta cosa del hidrógeno. Así que ustedes ven, ese es el mapa de qué es lo que está sucediendo en Latinoamérica y el Caribe. Una cosa que quiero aclarar a todos, por ejemplo, acá tengo los usos finales de energía en Chile. Fíjense que el 51% son derivados de petróleo. La electricidad es un 22%, entre el 22 y 23. La biomasa, la leña, es un 13%. Todo el resto en este país son combustibles fósiles importados. Entonces, ojo con la nomenclatura. La famosa matriz, ¿no es cierto?, eléctrica, un término que pocos ciudadanos entienden, una matriz, no sé, algo complicado.
pero sí sabemos lo que es la canasta energética. Están todos los como una canasta de alimentos. Dentro de esa canasta energética está la matriz eléctrica y es un 22%. O sea, no creamos que la electricidad es todo, por muy bonito que sean las empresas que trabajan ahí. Entonces, para nosotros no basta descarbonizar la matriz eléctrica, sino hay que desfosilizar esta canasta energética completa. Tenemos suficientes energías renovables y tenemos que ver de sacar los combustibles fósiles. Quiero mostrarles ahora en unos minutos un video que siempre dice más que 1000 palabras. Climate change is the greatest challenge we have ever faced as a species. The urgency of global warming forces us to shift our perspective, to look for new answers. Chile, with its unparalleled natural wealth, is set to become one of the main players in this mission. With the planet's best solar radiation and the strongest southern winds, it can potentially contribute to carbon neutrality worldwide by generating green hydrogen. The potential market for green hydrogen is estimated at $2.5 trillion US annually. And Chile undertook an ambitious national strategy for green hydrogen by 2030. Top destination for green hydrogen investment in Latin America. Production in at least 2 hydrogen valleys in Chile. Leader in the export of green hydrogen and its derivatives, and become the most competitive producer of green hydrogen worldwide. We are the first Latin American economy to join the OECD. Stable policies that promote investments. Free trade agreements with 90% of the world's GDP. We are the world's leading copper and lithium producer. The potential installation capacity of more than 70 times the current electrical capacity. And we're just getting started. Together, we invest and build a clean future now. Bien, basado en eso, se hizo una estrategia nacional del hidrógeno. Esto fue el noviembre del 2020, y ustedes ven lo que se quiere hacer acá es, obviamente, usar la electricidad renovable para producir el hidrógeno. Y esto en un orden de magnitud que para nosotros como país es importante. Somos un país minero, se vive de la minería, y esto tiene el mismo orden de magnitud. O sea, hasta ahora no se nos ha ocurrido ningún negocio tan grande como este. Exportamos cereza, exportamos salmón, exportamos un montón de cosas, pero nada es tan grande como lo que hemos propuesto acá, de tener una segunda batita que es similar a lo que es el cobre hoy en día. Entonces, esto sí nos tiene entusiasmados, pero esto no es fácil. Hay que tener para el 2050 300 gigawatts de electrolizadores instaladas, ¿no es cierto? Que es 10 veces que toda la potencia que tenemos instalada en Chile. Y invertir, y eso es lo bonito, 330.000 millones de dólares, que es igual al PIB chileno. O sea, decir que esta industria va a tener que invertir entre el 3 y 4% del PIB todos los años. No hay que asustarse porque esto es un desafío intergeneracional. O sea, no lo vamos a pagar nosotros ahora, sino que en 30 años. Está bien, pero esto es una estrategia que se propuso el 2020, el gobierno anterior. Este gobierno tomó esa, dijo, ya, perfecto, lo hacemos, la estrategia está bien, pero ahora aterricemos esto en un plan de acción. Lo primero que se hizo es formación de un comité interministerial, es una coordinación público-público que les digo, nunca se había hecho en este país. Juntar 11 ministerios más la Corfo a conversar en una mesa, wow, esto nunca se había hecho, una coordinación por la relevancia que tiene. Yo participo ahí en uno de los comités que estamos viendo de cómo echamos a andar esto. Otra parte importante es el financiamiento temprano. ¿Cómo financiamos esto? Si somos todos países pobres, ¿de dónde vamos a sacar? Pero bueno, con esto Chile por lo menos ha podido ha conseguido financiamiento temprano del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco de Desarrollo de América Latina, ¿no es cierto?, el GAF, Banco Alemán de Desarrollo, KfW, del Banco Europeo de Inversión y otras instituciones de la Comunidad Europea. De hecho, vino la señora von der Leyen a entregarnos un chequecito, pero tenemos en suma
1.100 millones de dólares para invertir en proyectos, en consumo, en fabricación de hidrógeno verde. Eso nos deja muy contentos porque si no, estaríamos mirando, ¿no es cierto?, como el gato a la carnicería. Y acabamos de sacar un plan de acción de hidrógeno verde para esta década, 2023, ¿no es cierto?, que es una coordinación público-privada. Este plan de acción dice cosas bastante concretas que hay que hacer. Fíjense ustedes, hoy día, si miro la famosa canasta energética, ya les mostraba, el 22% es electricidad directa. Eso es lo que tenemos. El 14% biomasa, ok, perfecto, eso es un proyecto nacional, pero el 64% son combustibles fósiles. Y ustedes ven, el 98% son importados. Sí, tenemos un poquito de petróleo, un poquito de gas en Magallanes, pero eso es todo. El 98% gastamos un montón de plata para que después se vaya a otro lado. La idea con este plan es que depende, hay un plan de carbono neutralidad que es acelerado, uno es más optimista que otro, pero la idea en todo caso es que la parte de la electricidad directa, ¿no es cierto?, sea la mayor parte. Que los fósiles los echemos para atrás a un 36 y un 31, y aquí aparece, después de la biomasa, ¿no es cierto?, aparece el hidrógeno verde como una herramienta sumamente importante para lograr este cambio. Insisto, hidrógeno verde no es por hidrógeno, es por almacenar electricidad renovable, ¿no es cierto?, variable. ¿Ok? Entonces, hay 18 líneas de acción en este plan y 81 acciones directas que ustedes lo pueden ver en internet, no hay problema. Se separan dos espacios del 23 al 26 en que tenemos que poner señales de inversión, tener las normas claras, ver quién nos va a comprar esta cosa, los famosos off-takers, o sea, hay en tiempo. Y de ahí en adelante hay que ver de tener los instrumentos, por ejemplo, de ordenamiento territorial. Esto no es fácil, no es rápido. ¿Cómo puedes pasar de un lado para otro? ¿Qué pasa en los territorios? Encadenamiento productivo, descarbonización al 2030. Y ahí queremos estar consolidados. Entonces, es interesante que aquí hemos hecho un tremendo esfuerzo público y público-privado para avanzar. ¿Ok? En las cuatro cosas que necesitamos para desplegar la economía, bastante fáciles. Tecnología, yo creo que la vamos a importar todas, como ahora también. No hemos fabricado en un país minero, se necesita capital financiero. Tenemos el principio de estos 1.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, para empezar con algo. Importante es la gobernanza, la legislación, la reglamentación. Esto no se puede hacer si es que no está reglamentado y una legislación que apoye estas inversiones. Y esto es bien importante. Una de las grandes externalidades para todos los territorios es la formación de capital humano. Y lo que estudió la GIZ en el 2021, fíjense, hizo un estudio bastante acucioso en que dijeron, mira, si nosotros nada más que cumplimos con nuestras NDC, las contribuciones nacionales determinadas, al 2050 vamos a necesitar para esta industria 94.000 personas, 94.000. Y si nos ponemos a exportar, depende del grado que hagamos, pueden ser 740.000. Fíjense el impacto que tiene en nuestras regiones poder tener puestos de trabajo interesantes, modernos, ¿no es cierto? Pero hay que aprender. Esto no es fácil y no es tan rápido hacerlo. Esto queremos llegar al orden de magnitud de las personas entrenadas con tecnologías nuevas. Entonces, esto es un tremendo aporte para las regiones. Donde, a ver, la famosa cadena de valor del hidrógeno va desde, por ejemplo, una celda fotovoltaica, generamos electricidad, tenemos que producir el hidrógeno, lo vamos a acondicionar, después tenemos de alguna forma que almacenarlo, ¿no es cierto? O lo acondicionamos para otras moléculas, tenemos que transportarlo, distribuirlo, seguramente reconvertirlo para tener el uso final. ¿Ok? Entonces, se produce, por un lado, la electricidad, ¿no es cierto? Se produce el hidrógeno, posiblemente lo tenemos que convertir a otras moléculas, almacenarlo, distribuirlo y tener las diferentes aplicaciones, o sea, el uso. ¿Ya? Entonces, les quiero mostrar cuál es el impacto que tiene esto en los territorios. Acá les voy a mostrar el territorio de la Patagonia. Ese es el territorio, absolutamente pelado, no hay nada, hay ovejas, ¿eh? Pero eso es. Esta es una planta que hace convertir la energía del viento en combustibles. La línea azul chiquitita que ven atrás es el estrecho Magallanes, ¿no es cierto? Hay unos puntitos blancos que quizás no lo ven, eso es Cabo Negro, es un puerto que tiene ahí la ENAP, pero esto es. Entonces les voy a mostrar
para qué es lo que es el famoso hidrógeno y qué es lo que necesitamos en inversiones. Este es un proyecto, se llama Highly Innovative Fuels, HIF, y produce metanol y produce combustible, gasolina. Entonces, tenemos ahí un molino eólico, un aerogenerador de 3,2 megawatts, ¿no es cierto? Y tenemos un estanque, el verde, que es agua, H2O, que decimos los químicos, ¿ya? Con eso dos, con electricidad y H2O, hacemos electrólisis, ahí abajo en esa casita gris, ahí hacemos nuestro hidrógeno. ¿Con qué se hace? Con una máquina llamada electrolizador. Ahí tiene un electrolizador de 2 megawatts, la parte de adelante, la parte de atrás, ¿no es cierto? Con eso se produce hidrógeno y estaríamos listos. Y lo guardamos. Ese hidrógeno lo podemos guardar en ese estanque amarillo que ustedes ven ahí, pero es poco lo que uno puede hacer con hidrógeno porque es muy liviano, es difícil de transportar, etc. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esta planta concreta? Se hace lo mismo que la hace la naturaleza, le pega el CO2. Ahí ven ustedes, si lo puedo mostrar nuevamente. Eh, Aquí tienen un camión, ¿no es cierto?, que trae el CO2, se junta entonces el hidrógeno con el CO2, se hace en esta planta grande que ustedes ven acá. Esta es la planta que hace, que transforma el metanol a gasolina sintética verde. Ahí tienen, este es el metanol, el alcohol más chico que conocemos todos, ¿no es cierto? Y ahí tienen combustible que es gasolina de 95 octanos para los autos. Así de simple. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos tomando la energía del viento y haciendo un líquido que se puede transportar. Con eso yo puedo sacar de una zona que no tiene uso para esta energía, ¿no es cierto?, la puedo llevar al mundo. Creo que Gonzalo ya nos nombró, acá tenemos, por ejemplo, ya a diciembre teníamos 64 proyectos en desarrollo, tanto en el norte de Chile, ¿no es cierto? Muchos acá en el norte, algunos en el centro, más bien de uso, y tenemos unos cuantos acá en la Patagonia, que son que usan viento. Entonces, les voy a mostrar nomás la filosofía, de qué se trata. ¿Cuál es el producto que yo puedo exportar? Lo que tengo allá es viento. Entonces, es bien difícil meter el viento en un barco. ¿No es cierto? ¿Cómo saco esa energía del viento? Fíjense ustedes que la logística, porque estoy en el fin del mundo ahí, me obliga a usar, fuera el hidrógeno, otros vectores energéticos que los puedo meter en un barco, ¿sí? Así de simple. Puede ser amoníaco, e-fuels. Y estos proyectos, que los vamos a ver los del extremo sur como ejemplo nomás, fíjense ustedes ahí, hay algunos proyectos, 4 proyectos que van a producir hidrógeno. Entre otras cosas, Caboneiro, la ENAP acaba de anunciar que están comprando un electrolizador de 1 mega, ¿no es cierto?, para usarlo. Yo creo que van a jugar un poco con eso porque no tienen gran uso. Y hay otros para barcos. Hay algunos proyectos, como ustedes ven, que van a ser hidrógeno. El proyecto les acabo de mostrar que hace metanol, este es HIF, ¿ya? Y todo el resto quieren hacer amoníaco, porque es bastante más fácil. El hacer este amoníaco NH3, yo el nitrógeno lo saco del aire y se lo pego al hidrógeno, ¿ya? Y eso es. Entonces tengo un líquido a menos 33 grados que lo puedo transportar a todo el mundo. Y eso no es fácil, o sea, es bastante más fácil eso que manejar hidrógeno. Hidrógeno a menos 252 grados, olvídense, eso va a demorar una década o más en poder transportar hidrógeno. Y están preocupados de usar esto. Entonces me tocó participar en este Foro Internacional del Transporte, eran todos los ministros de transporte de toda Latinoamérica, en que estaban viendo cómo podemos nosotros descarbonizar el transporte. Y entre otras cosas estaban los famosos Sustainable Aviation Fuels, o sea, el descarbonizar la aviación. Y ellos estaban sabiendo que hay países que tienen más carbón biogénico para hacer los combustibles aéreos verdes y los otros no. Entonces posiblemente en la parte aérea estaban diciendo, puede ser que un avión que salga, por decir, de Paraguay, tiene que tener más Sustainable Aviation Fuel que uno que sale del norte de Chile, para compensar. Al final lo que interesa es que a nivel mundial esto se reduzca. Una parte interesante es toda la conversión a amoníaco. Tuvimos acá un evento de amoníaco como energético. Y esto es una cosa muy importante porque yo creo que gran parte del amoníaco, del hidrógeno, sí se va a poder transportar internacionalmente como amoníaco. Ok, en resumen, el hidrógeno verde es una de las tecnologías, ¿no es cierto?, utilizadas para almacenar la energía del sol y el viento, no es otra cosa, o sea, no se hagan lo que es almacenamiento, nada más. Entonces, hay dos cosas que quiero explicar. El primer mito es que el hidrógeno requiere mucha electricidad.
¿ah? Eso sale en todos lados y pero requiere mucha electricidad. Bueno, pero yo digo, la electrólisis es un proceso bastante eficiente. Fíjense que comercialmente el 70% de la energía eléctrica queda en forma de energía química. Sí, el 30% lo pierdo si es que no puedo usar esa energía térmica residual. Acuérdense que la energía no se crea ni se destruye, se transforma de una forma a la otra. Pero un 70% lo encuentro bastante bueno, porque si ustedes ponen gasolina en el carro y ven cuánto de esa energía química se convierte en energía cinética, un 25. Y nadie reclama, están diciendo, yo necesito muchísima gasolina para moverme de A a B. Y eso no lo alega nadie. Acá tenemos uno que es un 70%. Tan malo no es. Así que esas son las cosas que es proporcional. Si yo hago 1 gramo, necesito muy poca electricidad. Si hago 1 kilo, un poco menos. Si hace 1 tonelada, un poco, es totalmente proporcional. No es que requiera mucha electricidad, sino que es una forma de almacenarla. Y lo otro, que yo creo que lo quiero por los territorios, que dejarlo bien claro, dice el hidrógeno requiere mucha agua. Esa es la típica que sale en todas las discusiones, requiere mucha agua. Veamos si eso es realidad o no. Para dejarles claro, el hidrógeno requiere agua ultra pura. Ni siquiera si ustedes me regalan agua de lluvia puedo hacer algo. ¿Por qué? Porque necesito, para que el fabricante me dé una garantía, necesito agua ultra pura. Y eso estoy hablando de 0,05 a 0,1 microsiemens por centímetro. O sea, cualquier agua que ustedes tomen, tengo que purificarla, porque si no, no me dan la garantía. Se me echan a perder los electrolizadores. Entonces, tenemos acá el típico mito, ¿no es cierto? Consumen mucha agua y hay que ver. El hidrógeno sí requiere agua, es cierto, y estamos sufriendo una mega sequía. Uy, qué terrible, porque el ministro dijo que íbamos a romper agua. Pero así lo explicó el ministro, que iba a romper el agua en hidrógeno y oxígeno. Entonces, imagínense lo que alegaban los periodistas, porque íbamos a romper agua en tiempo de sequía. Pero la utilización del agua para almacenar energía es un proceso natural que se ha usado toda la vida. Todos los vegetales usan el agua para almacenar la energía solar y lo hacen hace miles de millones de años. Toman el agua y separan hidrógeno y de oxígeno y ahí el hidrógeno con CO2 lo guardan para formar la biomasa. O sea, es algo completamente normal que hemos siempre hecho y más encima, para que le esté claro, la utilización de hidrógeno verde para reemplazar combustibles fósiles ahorra agua. Tenemos un ahorro de agua. ¿Ustedes no lo creen? Véanlo. Para hacer para conducir con diésel, necesito 1,3 litros de agua por cada kilómetro. Tanto necesitan la refinería. Hasta ahora nadie reclama por lo que usa la refinería. Siempre están al lado de un río. ¿Eh? Ahora, mira qué mala suerte. Nadie alega. Pero el hidrógeno, con 1 kilo yo puedo andar 100 kilómetros. Quiere decir que necesito solamente 0,22 litros de agua por kilómetro conducido. Con eso les explico. Usar hidrógeno para un auto ahorra agua. No es que necesitemos más, vamos a ahorrar. Si no estamos usando diésel o gasolina. Ok, con eso quería nada más que terminar. Acá tenemos esta discusión, ¿no es cierto? Y al final de cuentas, si nosotros todos los combustibles fósiles que compramos, ¿no es cierto? Los generamos, en vez de eso generamos hidrógeno, vamos a tener que aumentar el 1,1% el uso consultivo del agua. Así que la nada misma. Y tenemos mar en todos lados para desalarla también. Así que las conclusiones mías son: Latinoamérica tiene una tremenda oportunidad y es imperdible y debe prepararse a tiempo. Para participar en la economía del hidrógeno se requiere capital humano. Esta es una externalidad positiva que tiene. Así que les dejo esto como un claro ejemplo que la calidad de vida mejora con la educación y acá tenemos una tremenda oportunidad de ver. Les agradezco a la Comisión de Desarrollo Territorial de la Red Internacional de Vínculo con el Medio, ¿no es cierto?, por la invitación. Muchísimas gracias. Aquí está mi contacto y las preguntas las dejamos para el final, ¿no es cierto, Gonzalo? Sí, muchas gracias, doctor Plet. Ha sido bastante interesante los temas que nos comenta. Bueno, hay muchos sectores que, como decía, difíciles de descarbonizar, que por medio del desarrollo de esta industria se van a también generar oportunidades. Hace un par de días también, en el marco del Pacto Europeo, el Pacto Verde Europeo, señalaban, bueno, vamos a descarbonizar y vamos a utilizar también los combustibles en los aviones. Y hablaban de materia orgánica en el biojet, que también va a requerir el hidrógeno verde para los ácidos grasos insaturados, para convertirlo en saturado y desarrollar todo este proceso. Están también estos combustibles sintéticos que también requieren de este proceso de hidrógeno y obviamente este hidrógeno verde que ha venido también de un desarrollo de las renovables, donde el 41% o un poquito más de las renovables en Chile ya están con sus proyectos consolidados.
También mencionaba el tema de desafíos intergeneracionales, ¿ya? Estos desafíos intergeneracionales también son desafíos de Estado, y obviamente donde los países han ido desarrollando de manera acelerada esta industria del hidrógeno verde ha sido precisamente por el diálogo, por las políticas de Estado, en el caso de Chile, por el desarrollo que tuvo las renovables primero y permitieron desarrollar toda esta industria del hidrógeno. Ahí también un antiguo ministro de Energía de Chile, Andrés Rebolledo, que ahora nos acompaña de OLADE, fue un precursor de toda esta industria de las renovables y obviamente ahora el hidrógeno verde. Ya aquí, ya dando el pase para OLADE, nos acompaña Fitzgerald Cantero Piali, quien es director de estudio de proyectos e información de la Organización Latinoamericana de Energía, en máster en Administración y Gestión Avanzada de Proyectos y cuenta con un posgrado en Dirección de Marketing. Tiene más de 20 años en el sector público uruguayo y hasta hace muy poco se destacó como director nacional de energía en el Ministerio de Industria, Energía y Minería del Uruguay. Por lo que mencionaba el doctor Plet, Uruguay es un país que está avanzando de manera acelerada también en la industria del hidrógeno verde, y aquí nos acompaña nada más y nada menos que Fitzgerald, que fue también como director de energía uno de los precursores también del desarrollo en su país, y ahora nos acompaña en la Organización Latinoamericana de Energía para que todos los países podamos colaborar. Grande desafío para la universidad. En SPOL también estamos trabajando fuertemente en el hidrógeno verde, grande desafío para el desarrollo del capital humano que se va a demandar, y ahora Fitzgerald nos puede acompañar con su presentación y aportar con sus conocimientos en las labores que ha realizado. Muchísimas gracias, Gonzalo. Un gran gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto, obviamente, para nuestra organización, la Organización Latinoamericana de Energía, poder compartir este evento tan importante. Un gusto para mí poder hacerlo junto a ustedes. Creo que ha sido magnífica la presentación del doctor Plet, que la verdad lo disfruté mucho y creo que marcó una serie de situaciones que hacen a lo que tiene que ver con el hidrógeno en función de ese potencial que tiene nuestra región. Yo les voy a compartir una presentación que tengo aquí, de la cual me voy a apartar bastante, les aviso, ya les adelanto, porque muchas de las cosas fueron magníficamente explicadas por el doctor Plet, así que me interesa más poder, en todo caso, dar respuesta a lo que, digamos, señala la consigna, es decir, cuáles son las oportunidades que tiene para nuestra región, para nuestras localidades, para nuestros países, esta nueva economía que se genera a partir del hidrógeno verde, ¿no? Creo que se está viendo la presentación, ¿verdad? Si me pueden... Ok, Correcto. fantástico, muchas gracias. Claramente, me parece que deberíamos hablar de una nueva economía alrededor del hidrógeno. El hidrógeno total, digamos, ¿no? Completo, no solamente el hidrógeno verde, pero es el verde el que nos convoca en estos momentos. Y digo esto porque algunos países de nuestra región por ahí tienen algún otro tipo de procesos intermedios de otro tipo de hidrógenos, es decir, a partir de la generación del mismo por, digamos, el uso de otros energéticos y no de las energías renovables. Entonces, como todos ustedes saben, todos los que aquí nos acompañan, que también saludo, eso hace que vayan cambiando los colores del hidrógeno para nuestras definiciones. Pero hablemos hoy entonces, en este momento, de lo que tiene que ver con el hidrógeno verde y con ese potencial que debe tener. Les dejo también, obviamente, el saludo. Lo mencionaba Gonzalo cuando dijo el antiguo ministro. Fue un ministro muy joven, no es que tenga muchos años, Andrés Rebolledo, pero les dejo el saludo a Andrés, nuestro secretario ejecutivo, que bueno, nos ha pedido participar y le agradecemos mucho en este evento tan interesante. Contarles muy brevemente qué es nuestra organización, seguramente muchos la conocen. La Organización Latinoamericana de Energía es una organización que ya tiene 50 años, en noviembre de este año ya cumplimos 51, la integran 27 países de América Latina y el Caribe, y dentro de sus objetivos es, bueno, buscar la integración de los países, buscar el apoyo y la manera en la cual podemos fortalecer a nuestros países en lo que tiene que ver con sus agendas de energía.
Y es muy bueno esto de decir, bueno, energía no es solamente energía eléctrica, sino que energía es todos los componentes, y energía eléctrica es uno de los componentes de la canasta, como bien decía el doctor Plet. Y por lo tanto, nuestra agenda de trabajo se dedica a absolutamente todos los energéticos y todas las necesidades y demandas que tienen nuestros países miembros, que ahí ustedes lo pueden ver, y como les decía, son 27 en nuestra región. Tenemos órganos de gobernanza, donde tenemos una reunión anual de ministros, donde se toman decisiones, donde hay mandatos ministeriales que debemos cumplir, y también tenemos otro órgano de gobernanza, que es la Junta de Expertos, que de alguna manera hace el trabajo más día a día de lo que tiene que ver con nuestras agendas energéticas, y luego los grupos técnicos tan importantes para poder desarrollar las agendas. Nuestra región, nuestra América Latina y Caribe, es una región que tiene mucho en común, pero tiene mucha diversidad y mucha riqueza en ese sentido. Entonces, buscar la integración y buscar la complementariedad es uno de los desvelos que tenemos, ¿no? Es decir, bueno, de qué manera podemos como región trabajar en función de aprovechar esos potenciales. Y va a venir una gráfica más adelante que está muy buena, una diapositiva que está muy buena, donde muestra en cuanto a esto el potencial que tiene nuestra región. Como ustedes saben también, determinados acuerdos en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la última reunión de COP, en lo que tiene que ver con la duplicación de energías renovables y triplicación de lo que tiene que ver con eficiencia energética. Bueno, ahí nosotros como región tenemos algunos hándicaps, algunos, digamos, avances interesantes, ¿no? Nosotros en la región tenemos lo que es la iniciativa RELAC, que varios países la integran, y lo que buscamos justamente es que haya una renovabilidad del 70% hacia el 2030. Y tenemos una región donde son muchos los países que aportan, y a nivel global, que aportan mucho en lo que tiene que ver con la generación de energías renovables. Y esto es la lámina que les decía, ¿no? Esto es el potencial que tiene en nuestra región cada una de estas fuentes, la hidro, la solar y la eólica, y vean lo que es la capacidad instalada. Es decir, tenemos un 30% de lo que podríamos tener de hidroenergía, un 1% de lo que podríamos tener de solar, y un 10% de eólica. Entonces, hay muchísimo, muchísimo para avanzar, muchísimo para poder desarrollar, y por lo tanto se abren allí muchísimas oportunidades. Obviamente también muchísimos desafíos. Y esos desafíos nos llevan a tener algunos conceptos claros, que al final son los que me quiero detener, para tratar de dar respuesta a este tipo de pregunta que nos proponen ustedes en la mañana de hoy. Decir, bueno, ¿cuáles son las potencialidades y, digamos, de alguna manera, las posibilidades de desarrollo a nivel local, ¿no? Bueno, estas son algunas cosas que voy a pasar muy rápido, porque el doctor ha sido muy claro en cuanto a las potencialidades que tiene el hidrógeno y sus derivados, lo que tiene que ver con sus rendimientos a partir de las determinadas fuentes, las características en comparación con otros combustibles. Esto me parece que ya fue muy bien descrito, y por lo tanto no es necesario. Un tema fundamental acá que me parece mencionar es el tema de electricidad. O sea, el costo de la electricidad, el precio que se paga la electricidad, es lo que va a determinar también cuál va a ser ese costo del hidrógeno, en este caso del hidrógeno verde. Entonces ahí se juega un partido muy importante. Es decir, cuál va a ser la generación. Si estamos hablando de hidrógeno verde, estamos hablando de hidrógeno a partir de energías renovables. ¿A qué costo produzco esa energía renovable? Y de qué manera entonces establezco puntos de inflexión donde empiezo a revisar o a mirar la conveniencia, ya desde el punto de vista económico, de esta producción del hidrógeno, en este caso el hidrógeno verde, ¿verdad? Bueno, es producido, como se ha dicho, a partir de la electrólisis, y ahí hay una serie de componentes. Esto justamente es tomado de la hoja de ruta de lo que fue del año 2022 del gobierno de Uruguay en su momento, con esas potencialidades, ¿no? Tanto de una posibilidad de
producción directa, en lo que tiene que ver con su exportación o en la combinación con otro tipo en este caso de captura de CO2 o buscando la producción del amoníaco y los diferentes usos, ¿no? Y esto también es importante porque tiene que ver con las capacidades locales, porque tiene que ver además con el desarrollo de lo que pueden ser las industrias y de cómo las industrias pueden bajar sus emisiones a partir de la utilización del hidrógeno verde, que es uno entonces de los componentes importantes. Mayormente las industrias y el transporte son los que más aportan CO2 en nuestros países, por lo tanto, apuntar estrategias a tratar de disminuir ese tipo de emisiones con el hidrógeno verde parece ser una buena solución. Bueno, el uso del amoníaco ya fue descrito, el tema de los combustibles sintéticos que también derivan del propio hidrógeno. La planta, que creo que mostramos la misma foto con el doctor, de la misma planta, pionera en la región. Y bueno, ahí un poco la cantidad de proyectos que están algunos en desarrollo, otros en operación en distintos países de nuestra región, que ya vienen trabajando, algunos hace tiempo, otros más recientes, de manera de poder proyectar todo este tipo de nueva economía, como decía al inicio. Luego, aquí tomamos en lo que tiene que ver con la Estrategia Nacional de los Países, sus proyecciones de costos, ¿no? Que esto es muy importante. Y más o menos, por lo que hemos analizado y se estima, la estructura de costos cuando está por debajo de los $2, más o menos, del kilogramo de hidrógeno es cuando se empieza a ser competitiva y viable. Y bueno, allí cada país ha realizado en sus estrategias cuándo es el corte, como se ve ahí en la imagen, tanto de Argentina como de Chile, cuándo es ese corte, ¿no? Lo mismo con Colombia y con Uruguay, de manera de decir, bueno, cuáles van a ser digamos, las condicionantes que nos permitan reducir costos de manera de poder ser competitivos con esta nueva industria del hidrógeno verde. Por lo que hemos analizado, estudiado, buena parte de esa estructura de costos está en algo que tanto Plet como Pizarro mencionaban, que tiene que ver con las capacitaciones, las curvas de aprendizaje, las posibilidades de generar empleos y generar capacidades en nuestra gente para esta nueva industria. Acá, esto tomado de la plataforma H2LAC, un poco también mirar una fotografía de algunos países en cuanto a lo que tiene que ver con la posibilidad de exportación y las potencialidades por país que se le ve al hidrógeno, pero sobre todo acá me interesaba mirar lo que puede ser el componente de empleo, ¿no? Entonces hay determinados países que ya están haciendo el análisis de cómo, en función de sus proyectos, pueden estar generando empleo, ¿no? Entonces, hay algunos que lo tienen más desarrollado, como podemos ver ahí, en el caso de Chile, Colombia, Uruguay, y otros un poco, bueno, lo tienen en algún espacio más de estimaciones, ¿no? Entonces, yo creo que acá lo que nosotros tenemos, como decía, son desafíos y oportunidades. Entonces, la gran oportunidad que tiene América Latina en esta nueva industria es que ya ha hecho un camino bastante interesante y bastante profundo en muchos de nuestros países, en lo que tiene que ver con el desarrollo de las energías renovables. Entonces ahí partimos de una base muy importante, decir, bueno, ya hay un camino desarrollado, ya hay un aprendizaje en lo que tiene que ver con las energías renovables, ya hay una extensión importante en las matrices energéticas del componente de energía renovable, que tiene a su vez un montón de desafíos. El almacenamiento es uno que fue mencionado, claramente es uno de los grandes desafíos que el hidrógeno puede venir a ayudar en ese sentido. Y para que se den estas circunstancias, para que se dé la posibilidad del desarrollo de estas energías renovables, en primer lugar, premisa fundamental para poder después pensar en un segundo estadio de generación del hidrógeno verde, se necesitan algunos prerequisitos. Y uno de esos, lo decía
Gonzalo al principio, lo repitió luego hace unos minutos, tiene que ver con políticas de Estado, es decir, cuando aparecen allí miradas de largo plazo, porque esto no pueden ser proyectos que se ejecuten, no pueden ejecutarse en muy poco tiempo. Hay que generar capacidades, hay que generar infraestructura, hay que generar regulación, hay que generar ecosistemas que permitan que esta posibilidad se dé. Entonces, allí hay que tener una mirada de largo aliento, hay que tener una mirada de mediano y largo plazo, y esa mirada de largo plazo requiere consenso, requiere aprobaciones, requiere regulación, requiere una serie de condicionantes que es fundamental que los países puedan mirar hacia el futuro diciendo, bueno, acá vamos a establecer determinadas, digamos, características que independientemente de los gobiernos se van a mantener. Y por supuesto, cada gobierno trae su impronta, su lógica, su visión, pero hay una visión o debe haber una visión compartida que permita que esto se extienda en el tiempo y que se pueda proyectar. Porque esto requiere, como decimos, regulación, requiere mucho también de capacitación, de formación, y allí es fundamental que se creen estos ecosistemas fundamentales, ¿no? Entonces, si estamos mirando también en esta nueva economía del hidrógeno verde, el potencial que tenemos como región, y ese potencial lo miramos en función de la exportación, y decimos vamos a estar exportando estos derivados hoy día, dentro de 10 años o más, el hidrógeno en estado puro, lo que sea, necesitamos también la regulación, necesitamos saber cuáles son las exigencias de esos mercados que nos van a comprar, esos famosos off-takers, qué nos van a pedir, qué nos van a exigir, qué le van a exigir a nuestra región para la compra de estos productos. ¿Cuáles van a ser las certificaciones? Y tenemos que trabajar en la certificación y allí trabajar en conjunto entre los países y en nuestra organización justamente estamos trabajando en esto porque hay que demostrar que ese hidrógeno verde parte de una energía que se produce de manera renovable y por lo tanto hay una certificación allí que mostrar. Y esa certificación tiene que ser validada por los mercados a los cuales esos productos lleguen. Hay que generar, como decimos, capacidades, hay que generar desarrollo e investigación y hay que desarrollar un componente muy, muy importante cuando se empiezan a armar las agendas estratégicas energéticas, donde se mira todo esto que venimos mencionando, también y fundamentalmente se tiene que mirar lo que tiene que ver con la licencia social. Es decir, que las comunidades, y aquí estribo en la convocatoria de este webinario, es decir, cómo las comunidades se benefician de ese emprendimiento. O sea, podemos tener un emprendimiento en el medio de la nada, donde alrededor hay ovejas, como se mostraba recién, pero también hay un proceso de generación de empleos indirectos alrededor de estos emprendimientos, de búsqueda y que los gobiernos ahí tienen, nosotros estamos convencidos, los gobiernos tienen ahí digamos, el potencial y son mano, ¿no? Son los primeros que tienen que poner sobre la mesa mucha información. Esta última lámina que mostraba el doctor Plet es fundamental en lo que tiene que ver con esas especies de mitos, ¿no? Bueno, que nosotros lo vivimos en Uruguay, tuvimos una sequía, yo estuve 4 años en el ministerio, 3 años y medio no tuvimos lluvias. Entonces, tuvimos una gran sequía que afectó muchísimo, y en el medio estábamos hablando de esto, y nos decían, bueno, pero ¿cómo, no? Lo mismo que le pasa en Chile, ¿cómo con esta sequía se puede hablar de esto? Entonces, hay falta mucha información, se hicieron los esfuerzos desde el gobierno para que esto pudiera, digamos, acompañarse y desarrollarse, se trabajó mucho con la academia, es fundamental, se trabajó con las asociaciones de profesionales, que tienen que trabajar en esta materia, de manera de informar, de manera de investigar, hacer consultorías. A ver, los gobernantes son los primeros en querer tener la tranquilidad de que la decisión que están tomando no va a tener un impacto negativo en el territorio y que por lo tanto va a tener, al contrario, externalidades positivas. Entonces, se necesita información, se necesita investigación, se necesita mucha
mucho trabajo con las comunidades de manera de poder quitar las dudas que son lógicas. ¿Qué es esto del hidrógeno? ¿Qué es esto del hidrógeno verde? ¿Cómo me va a afectar? ¿Qué pasa con el pozo de agua que tengo ¿no? en mi chacra? Y por lo tanto, a partir de ahora, ¿se me va a secar o no se me va a secar? ¿Cuáles son las distintas situaciones que se pueden generar? De ese modo, entonces, este componente, así como necesitamos una ley, como necesitamos un plan, como necesitamos una estrategia, necesitamos una hoja de ruta, necesitamos saber quién va a comprar, necesitamos saber cómo lo vamos a transportar, también necesitamos permisos ambientales, permisos territoriales en el uso del suelo, y también precisamos ese permiso de las comunidades que entiendan que eso es beneficioso para ella. Y esto es muy, muy importante. Ayer leía justamente un artículo en España, están discutiendo porque hay un pueblo cerca de Salamanca donde han encontrado litio, o aparentemente hay litio. Y hay una comunidad que se divide. Y a ver, Chile, con su experiencia minera, lo debe tener muy claro. Es decir, hay quienes están a favor porque ponen un pequeño negocio y empiezan a vender y tratar bueno, de generar algún ingreso y generar algún empleo. Y hay quienes están en contra. Entonces, las comunidades generalmente con estos megaproyectos tienden a dividirse por seguramente falta de información o por necesidad de mayor información. Entonces, ahí es fundamental todo ese trabajo que se puede hacer. Es fundamental el desarrollo que se puede hacer de investigación, de capacidades, y sobre todo, el último punto que coloqué en la lámina, es decir, crear los ecosistemas, ¿no? Crear los ecosistemas. El ecosistema público, todos los organismos públicos que tienen que ver con esto, que van a tener que dar una opinión en algún momento, ya sea la autorización ambiental, la territorial, el gobierno local, el gobierno del departamento, obviamente los gobiernos nacionales. Es decir, todo ese ecosistema público tiene que estar sentado en la misma mesa. También el sector privado, también las empresas, también quienes van a desarrollar sus proyectos, van a arriesgar su capital, que necesitan además tener la garantía de que ese capital va a estar sustentado, mantenido en el tiempo, de que no se van a cambiar las reglas del juego a mitad de camino, porque estos son inversiones muy, muy, muy grandes, que no son inversiones a 1 o 2 años, estamos hablando de inversiones a 10, 15, 20 o 30 años. Entonces, quien arriesga ese capital, quien viene a hacer la inversión, quien viene a generar esa fuente de empleo, también tiene que tener las seguridades, las certezas que no le van a cambiar las reglas del juego, y por lo tanto su inversión va a estar perdiéndose o poniéndose en riesgo. Entonces, ahí hay un trabajo muy importante para realizar en cuanto a lo que lo que habíamos mencionado respecto a las políticas de Estado. Obviamente el trabajo de la academia, y es fundamental estas instancias como las que nos están proponiendo ustedes. Es fundamental que la academia sea parte, que aporte a lo que es la investigación, al desarrollo y a la generación de esas capacidades y de esas nuevas generaciones que van a trabajar en esto. Y sin duda la sociedad civil. Esto que mencionaba de la ciencia social, la sociedad civil, organizada o no organizada, también tiene que ser parte y tiene que estar consustanciada en que acá hay una nueva economía, acá hay una nueva oportunidad. Y para terminar, creo que nuestra región, a nivel de toda la región, tiene en esta industria, en esta nueva economía del hidrógeno verde, una gran oportunidad. Una gran oportunidad en esa búsqueda que debemos tener en nuestra región de relocalizar industrias en nuestra región. Es decir, industrias que se van de otras regiones del mundo y que pueden venir aquí a invertir, a generar empleo, a generar desarrollo, y es fundamental que podamos generar este tipo de circunstancias, este tipo de instancias que hacen a la cosa. Porque esas industrias que se van de otros lugares lo que necesitan es mucha energía, necesitan energía limpia, y la región está en condiciones de poder darla. Veíamos el potencial que tenemos, entendemos que debemos trabajar en eso. Nosotros desde OLADE tenemos un compromiso además de trabajar de manera integrada con los países. Y muchas de estas cosas que señalamos aquí se pueden trabajar de manera integrada. Cada país obviamente tiene su hoja de ruta, tiene su estrategia, tendrá sus compradores para el hidrógeno verde y sus derivados, pero hay aspectos en los cuales podemos trabajar en conjunto. Hay aspectos que tienen que ver con la capacitación y con la investigación y el desarrollo, que podemos intercambiar experiencias y que podemos trabajar en conjunto. Y hay este aspecto de la ciencia social donde también podemos trabajar en conjunto. Entonces, es muy buena cosa que podamos
llevar adelante instancias como esta, quizás donde el centro sean los mitos estos que giran alrededor de esta nueva economía. Entonces, cuando hay expertos de distintos países donde tratan de derribar estos mitos, también eso ayuda mucho a los países a poder generar en sus agendas elementos e instrumentos para poder derramar después en la población, en lo que tiene que ver con la conformación de estos ecosistemas que tanto necesitamos. Así que yo les agradezco nuevamente y quedo abierto a los intercambios que seguramente van a ser muy ricos entre todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fitzgerald, y muchas gracias al doctor Erwin Plett también. Ahora vamos a dar espacio a preguntas, ya algunas se han ido haciendo en el chat y han tenido una respuesta inmediata. Y básicamente lo que nosotros tratamos de hacer en la Comisión de Desarrollo Territorial Sostenible de nuestra red es precisamente articular a los actores en los territorios en torno a las actividades que realiza la academia. Todas las instituciones de educación superior, universidades, CFT, institutos profesionales y distintas instituciones que están articuladas también con la academia, fundaciones, ONG, que puedan también aportar al desarrollo territorial de acuerdo a las vocaciones de cada uno de los territorios. Y ahí en las vocaciones de cada uno de los territorios, el doctor Plett ya mencionaba la importancia de los planes reguladores. Fitzgerald nos comentaba los planes nacionales. También es importante incorporar estos sectores de manera integrada a todo el acontecer, a todo el desarrollo nacional y no solamente abordarlo como planes sectoriales, sino que involucran de manera transversal a toda la población de momento que van a generar tremendos impactos, por ejemplo, en la generación de empleo, como bien nos mostraban en las cifras. Hace unos días la Comisión de Mercado Financiero en Chile hablaba también de cómo plantear algunas estrategias para educar a la población en temas del cambio climático. Ya entonces hablaban de divulgación científica. La divulgación científica, ahí las universidades, las instituciones de educación superior en general, también tienen un rol sumamente importante y es necesario para que se pueda entender toda la importancia que va a tener también para el financiamiento. ¿Ya? Y ahí viene mi pregunta. Eh, ¿Cómo están o cómo ven o cómo visualizan el tema de los recursos financieros que está teniendo la industria del hidrógeno verde en la región? Se han visto distintos fondos a nivel internacional, en Europa se han visto fondos europeos, fondos de cada uno de los países, pero también es necesario la inversión de cada uno de los países, cómo se está transversalizando la inversión o se está planificando la inversión de los países, porque muchas veces en estas etapas iniciales, que son las más costosas, a veces se depende de algún fondo en particular o de alguna inversión en particular de algún privado, pero también hay una infraestructura que es necesaria, que debe impulsar, debe gatillar tal vez un país para que se pueda desarrollar. El año pasado tocábamos tangencialmente el tema de la infraestructura portuaria y cómo se iba a demandar en el futuro cuando pensemos en que a lo mejor el hidrógeno verde se va a exportar. Bueno, hay distintos tipos de inversiones que se pueden hacer. ¿Cómo ven las fuentes de financiamiento que están disponibles en estos momentos para que más países también puedan desarrollar proyectos de hidrógeno, no solamente esperando que el privado invierta, sino que también cada uno de los estados pueda también hacer su inversión y aportar su granito de arena en el desarrollo de esta importante industria que nos lleva a la descarbonización, a cualquiera de los dos? Gracias por la pregunta, Gonzalo. Creo que es bien importante y a mí siempre me gusta decir cuál es el problema que estamos solucionando. El problema es el cambio climático y las emisiones de CO2 no tienen fronteras, o sea, no separan la frontera entre Uruguay y Paraguay. Uno influencia al otro. Quiere decir que aquí tenemos un problema internacional grave. Entonces, esto de que cada país vaya a tener que pagarlo es difícil y yo lo mostré un poco la diferencia que tenemos en cuanto a emisiones de CO2, pero sin embargo es un problema internacional, por lo tanto es obvio que van a tener que ser platas internacionales las que van a ayudar a cada uno de estos países para hacerlo. Y a propósito de eso, da exactamente lo mismo donde yo ahorro una tonelada de CO2, sea en Beijing, sea en Montevideo, sea en Santiago de Chile. Al mundo le da exactamente lo mismo donde reducimos las toneladas de CO2, porque acuérdense que esto se mezcla y bastante rápido. Eh, Visiblemente lo vemos cuando, por ejemplo, hay una erupción volcánica en Chile. A Chile no le afecta, sino que le llega a Buenos Aires y al día siguiente sí lo tenemos acá. O sea, tan rápido se mezcla el CO2, para que quede claro que si yo mido el CO2 en Hawái o lo mido en Suiza es exactamente el mismo. Las famosas 400 ppm están en todos lados. Tan rápido se mezcla
el aire. Entonces, yo vuelvo a eso que se cita financiamiento internacional. Y Chile, con una muy buena política de ir a vender esto al mundo, se ha conseguido una plata que nunca tuvimos, nunca hemos tenido para para fortalecer algún tipo de industria, hemos tenido este tipo de ayudas. Hemos tenido que rascarnos con nuestras propias uñas y eso es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque esto del hidrógeno no existe este mercado. Tú hoy día puedes tener 100 toneladas, Gonzalo, y no sabes a quién vendérsela. Y después otro tiene, oye, tengo 200, ¿a quién se lo vende? Nadie se las compra. Entonces, esto de los famosos off-takers que hablaba Fitzgerald es bien importante. Tuvimos hace poco una gran conferencia acá en Santiago de Chile, H2LAC, y todos los financistas decían, show me the off-taker. O sea, si tú me traes el off-taker, yo te paso la plata. Y eso es difícil. Fíjate que todos están diciendo, mira, muy bonito lo que hacen todos los, pero al final, ¿quién va a comprar esta? Y estamos de acuerdo que esto es un combustible de lujo, absolutamente de lujo, porque es limpio. Ahora, si no empezamos a pagar más por la energía, tenemos un problema. Y creo que ahí siempre se nos va un poco el hecho de que la eficiencia energética, o sea, el buen uso de la energía, es más importante que todo lo que estamos haciendo con el hidrógeno. Fíjate, y esas son a veces son medidas que son automáticamente ese ahorro te financia esas medidas. Entonces sí, para eso también tendría que haber. Porque si yo estoy calefaccionando una casa con la ventana abierta, me dice, pero ¿cómo tan estúpido? Eso es lo que estamos haciendo. Hoy día no tenemos buena aislación térmica y estamos gastando una cantidad de aislación tanto para calefaccionar como para el aire acondicionado. ¿Ah? Y por ejemplo, el pic de electricidad en Paraguay es a mediodía por el aire acondicionado. Imagínate la brutalidad. ¿Ah? Y tenemos abierto, no tenemos buena aislación térmica. Entonces hay mucho que hacer. Entonces yo creo que sí, necesitamos este impulso internacional, platas que vienen de afuera, que hay que usar bien. Eso es nuestra responsabilidad. Así que las oportunidades están, Gonzalo. Yo, si me permitís, coincido absolutamente en lo que señala el doctor. Eh, un apunte sobre eficiencia energética. Sería fantástico hacer uno de estos sobre eficiencia energética, tema que me apasiona y me pongo a la orden también para charlar un día de esto sobre el punto, porque es fundamental. Es en realidad el recurso quizás el más importante y el que está en las manos de todos. Está en las manos de todos. O sea, lo que hay que orientar son políticas y determinar algunas cosas para poder impulsarlo. Ahora, sobre el financiamiento, coincido en lo que se ha dicho. Creo que el potencial está, creo que la banca regional hace todo un trabajo y un esfuerzo interesante. Hay determinados fondos a nivel global que apuntan a eso, pero la clave de esto es quién compra. La clave de esto es quién, o sea, quién va a poder comprar la producción que se haga. Entonces, cuando llega un proyecto a un país y dice, bueno, vamos a producir hidrógeno para crear amoníaco, para hacer metanol, para hacer e-fuels, bueno, ¿a quién se lo vas a vender? ¿No? Tenemos el off-taker en Estados Unidos, en Australia, en Europa, fantástico. Entonces, esa es la clave. Y luego está todo lo demás. Ahora, todo lo demás es infraestructura, es regulación, es que los gobiernos alienten ese tipo de inversiones y las acompañen. También va a necesitar inversión, pero obviamente esa inversión va a llegar en la medida que esos proyectos sean viables y tengan un resultado final. Entonces, la captación de fondos por parte de gobiernos para hacer la infraestructura, para llevar adelante las necesidades que se requieren para este tipo de producción, van a venir siempre que esté, obviamente, el negocio desarrollado y por lo tanto maduro y por lo tanto donde se va a colocar. Ahora, es fundamental también para esto lo que mencionaba hace unos minutos sobre las reglas de juego. Es decir, bueno, tú vas a poder ser un país que va a captar inversiones siempre y cuando también te puedas plantear en este escenario, en este sector, en este rubro, de manera de decir, bueno, miren, acá viene una inversión de tantos miles de millones de dólares que requiere una inversión de tantos miles para infraestructura, para desarrollo, para lo que sea. Necesito acceder a préstamos blandos, buscar ese financiamiento que venga de otra región y voy a dar las garantías de que esto se va a mantener. Entonces, ese tipo de planificación y de seguridad en la gobernanza es fundamental para la atracción de las inversiones. Yo creo que el problema no es la falta de dinero,
sino buscar con buenos proyectos. Yo conversaba en algunas oportunidades con algunos muy buenos académicos que hay en Uruguay y me decían, el problema no es la plata, el problema es tener un buen proyecto. Vos traes un buen proyecto y la plata se consigue, la plata está, en el mundo se puede salir a buscar. Bueno, tienen que darse una serie de condicionantes que me parece van por acá, ¿no? Muchas gracias a los dos. Y aquí hay otra pregunta en cuanto a la resistencia de las empresas que son generadoras o explotadoras de recursos fósiles. Sabemos que en nuestros países, hay países productores, por ejemplo, del petróleo, hay países que refinan el petróleo, pero también un poquito viendo la respuesta a esta pregunta. Hace unos días escuchamos al presidente de otro organismo relacionado a la producción de petróleo y gas y decía, bueno, en el futuro esto es inevitable, van a coexistir, no va a desaparecer del todo el uno, ni va a emerger totalmente el otro, se van a complementar y se van a ir potenciando. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de resistencia han visto en estas empresas estatales y países productores de combustibles fósiles frente a esta irrupción del hidrógeno verde? Yo podría decir que la ENAP es una empresa chilena, pero que está invirtiendo en estos temas. Entonces, en ese caso, yo puedo decir, ahí no hay resistencia, el doctor Plet nos puede comentar más. Y es lo que muchas empresas están haciendo, reconvirtiéndose o diversificándose, pero en términos generales, en el mundo, ¿cómo lo ven? Mira, obviamente que Chile tiene un problema por ser importador neto de combustibles fósiles. Otros países tienen la bendición de tenerlo o la maldición de tenerlo. Y eso no es fácil. Y aquí hay que hablar de otro punto, Gonzalo, que es la subvención. La subvención a los combustibles fósiles, para que ustedes lo sepan, es del orden de 500.000 millones de dólares anuales. O sea, en los últimos 10 años se han juntado famosos 5 trillions en subvenciones al carbón, al petróleo y al gas natural. Subvención significa la diferencia entre el precio internacional y el precio nacional, ¿no es cierto? Tomamos un ejemplo, Bolivia. Bolivia, si tú usas el gas natural de Bolivia para hacer electricidad, te lo dan a 1,2 dólares el millón de BTU. Ridículo. ¿Ah? Cuando si tú lo vendieras a Rotterdam te dan 50. ¿Ya? Entonces, ¿qué oportunidades tiene un país como ese de usar su energía renovable cuando tú estás quemando, por razones políticas, esos combustibles fósiles? Esos tienen un valor. A mí me encantaría que en vez de quemar, como ingeniero químico, ¿no? Tenemos unas cadenas largas ahí y las quemamos en pedacitos de CO2. Me encantaría que usemos ese petróleo para hacer medicamentos, para hacer lo que ustedes quieran, plástico, cualquier cosa decente, pero no quemarlo. Es como que ustedes tienen una lana y en vez de hacer una chaleco, un pullover, se les ocurre cortarlo en pedacitos o quemarlo. Es ridículo, pero eso es. No tenemos un precio justo para los combustibles fósiles. Y mientras nos salgamos eh, de estos subsidios, vamos a tener graves problemas con los renovables. Hoy día en Chile hicimos la estupidez de hace 4 años congelar el precio de la electricidad. Se nos juntaron 6.000 millones de dólares de deuda, de los cuales ahora lo único que se sonríen son los bancos, porque hay 1,8 mil millones de dólares en intereses, porque políticamente no queríamos mostrar que era más cara la electricidad porque nos hacíamos los locos, como que no hubo una guerra, una invasión de Rusia a Ucrania, todo eso no pasó, no lo sentimos. Y ahora estamos con un aumento tremendo porque tenemos que sincerar, no podemos seguir haciéndonos los locos y subvencionar la electricidad. Entonces, ojo con eso, yo creo que mientras no resolvamos este problema, eh, los combustibles fósiles van a seguir sonriéndose porque los vamos a seguir usando y si están subvencionados, mejor. Yo no sé por qué la gente que no usa combustibles fósiles tiene que subvencionar los combustibles en vez de tener mejor educación, mejor salud o todo eso. Es un problema político, no menor. Sí, yo sí, si me permitís, dos o tres conceptos. Uno, eh, estoy convencido y coincido en la visión de que los energéticos van a coexistir. O sea, van a seguir coexistiendo durante muchas décadas. No veo, y es el segundo concepto, no veo a las empresas
digamos, que viven o que han vivido de los combustibles fósiles en una resistencia ante esto. Al contrario, las veo reconvirtiéndose, las veo buscando oportunidades, porque si bien van a coexistir, seguramente en algún momento se consuman menos fósiles. No sé cuándo, no sé si, ojalá sea el 2030, el 2040, 2050, no sé cuándo. Pero va a llegar un momento en donde seguramente esa balanza va a inclinarse hacia el otro lado. Entonces, claramente, con esa visión de largo plazo que estas empresas muy poderosas tienen, muy importantes, ven que puede, incluso en el propio hidrógeno verde, haber una oportunidad. Entonces, yo ahí no visualizo resistencias, sino lo que visualizo, en todo caso, es también jugar ese partido y también buscar esa complementariedad y cómo, de alguna manera, en sus propios procesos de refinación, sus procesos digamos, de producción de sus combustibles fósiles, van incorporando también elementos limpios, como puede ser el hidrógeno verde. Entonces, no visualizo, digo, seguramente quizás lo haya, no lo he visualizado, al contrario, lo que veo es un camino, una estrategia de complementariedad y de posicionarse también en ese rubro, lo cual me parece muy inteligente. Me parece muy inteligente tener esa mirada de buscar lo que puede ser un producto que hoy es incipiente, pero que luego puede ser, en términos comerciales, un producto estrella, digamos, que hoy no lo es porque es un poco más alejado. Me queda una última pregunta que han hecho antes de yo leer un resumen de los beneficios y los desafíos. Y en relación al tema de esta reconversión o diversificación, hablaban de que existen las empresas consagradas que están transformándose radicalmente, que están las creyentes, que están descarbonizando y diversificando el portafolio, y están los agnósticos, haciendo algo, pero vamos viendo cómo va pasando. Entonces, claro, sí, yo también veo que hay muchas empresas que se están reconvirtiendo, que están haciendo estas inversiones de manera positiva y en los tiempos adecuados. Hay un fuerte trabajo en cultura y educación que hacer para, obviamente, generar este ahorro, como decía el doctor Plet, hay que ver cómo consumimos, cómo somos eficientes. Y la última pregunta que nos hacen antes de yo leer el resumen es recomendaciones de ustedes frente a las estrategias y desafíos que puedan aportar desde la academia para el desarrollo de esta importante industria. Por ahí consultaban sobre capacitaciones. El doctor Plet participó en Misión Cavendish, una iniciativa espectacular. OLAE tiene también formación gratuita para toda la gente en Latinoamérica. ¿Cuáles serían los desafíos que ustedes recomiendan para la integración territorial desde la academia para aportar también a esta industria? Mira, está claro, la academia tiene una tremenda importancia, pero yo tengo que tener un poquito cuidado. Yo soy docente en 4 diplomados de hidrógeno, o sea, no solamente uno, son 4. Y sé que hemos hecho una muy buena capacitación para ingenieros, abogados, profesionales. Lo que no tenemos que olvidar es que esto es una pirámide. Yo necesito muy pocos ingenieros que están sentados dentro de un contenedor. Necesito los viejos afuera, los que se suben al aerogenerador de 150 metros y hacen una mantención. Entonces, no debemos olvidar nosotros lo que es la educación técnica profesional. Entonces, tengo de cuidado con eso porque hemos hecho mucho esfuerzo en tener a los chicos que salen en Chile se llama cuarto medio, pero del 12 años, ¿no es cierto? Que salgan con una educación técnica profesional. Porque si no, vamos a tener los jefes que van a dar las órdenes y el otro tiene problemas de entender. Y hay que empezar con la educación desde abajo. Y lo quiero decir abiertamente, yo tengo un problema con enseñar cosas de última tecnología cuando tengo el 60% de la población adulta que no entiende lo que lee. Wow, eso sí que es duro, Gonzalo. O sea, yo no le puedo mandar un brochure o mandarle el PPT que acabo de hacer porque no lo van a entender, porque no saben leer. Entonces, tenemos que hacer un trabajo que es difícil políticamente, porque son 12 años. Entonces, si este gobierno no va a ver los frutos, ¿para qué lo va a hacer? ¿Para qué va a invertir en educación? Y sin educación estamos sonados. Fíjate que hay países que no tienen ningún recurso como los japoneses. ¿Qué tienen los pobres japoneses? Están sentados, ni siquiera agricultura, están sentados sobre una roca y que de repente tienen terremoto. Eso es todo. ¿Ah? No tienen recursos naturales, pero tienen educación. Y nosotros, porque tenemos muchos recursos naturales, no estamos invirtiendo en educación. Eso, de nuevo, es un problema político. Estamos tratando de hacerlo y lo simpático, y eso tengo que decirlo a todos, los cursos que hemos hecho
para los chicos de 11 y 12 años, perdón, curso, 11 y 12, ¿no es cierto? Los dos últimos, sobre el hidrógeno. El hidrógeno es algo entretenido, algo nuevo, algo fascinante. Entonces, sabemos que no tenemos las industrias todavía para hacerlo, pero con eso ellos aprenden y tienen esta inquietud de aprender. O sea, tú tienes que enseñarle este hábito que hay que aprender. ¿Cómo vas a cambiar tecnología si la gente no entiende si tú le mandas un libro, un brochure? Tienes que ir a explicárselo. Entonces, es muy importante no solamente en la parte de academia, no solamente la universitaria, la educación terciaria, sino que por favor acordémonos de la educación secundaria y de la básica y de la pre-básica. Ahí está que si nosotros como Latinoamérica queremos surgir, tenemos que enseñarle a los chiquititos que tienen 3 y 4 años, que tienen una esponjita en la cabeza. Ahí pongamos la plata, pero el problema es que le estamos dando la plata a los universitarios, porque son los votantes y son los que tiran piedra. Los chicos no lo hacen. Así que los tenemos votados, ¿ah? Porque nos interesan los que votan para los gobiernos. Ojo con eso. Yo sé que la respuesta fue sumamente política, Gonzalo, pero si no, no vamos a cambiar cómo estamos trabajando en Latinoamérica. Tenemos que invertir en educación, pero amplio, no solamente en especialistas en hidrógeno verde, sino que veamos que gente que sea... En la industria del hidrógeno necesito de todo. Necesito hasta contadores, necesito choferes que lleven el camión, lo que sea. No solamente tecnólogos en esta tecnología. Es bastante más amplio y es una tremenda oportunidad que tenemos de educar a la gente esta externalidad positiva de la que yo hablo, de invertir en educación porque se nos viene un buen negocio. Sí, por mi parte totalmente, muy breve nada más. Yo creo que la educación siempre es la base de todo. Y hoy estamos hablando de hidrógeno verde, mañana podemos hablar de, no sé, de eficiencia energética o podemos hablar, no sé, de la industria del cemento y siempre vamos a terminar concluyendo que la educación, es la premisa vital para poder desarrollar cualquier actividad en la vida, ¿no? A mí me parece que, yendo a tu pregunta, Gonzalo, me parece que el desafío que tenemos, y una organización como la nuestra lo tiene y lo está encarando, es generar esas capacidades y tratar de vincular el armado de ese ecosistema, ¿no? Eso que mencionaba al final de mi presentación. Ese ecosistema de poder vincular mucho a la academia con la sociedad civil, con lo que tiene que ver con los otros componentes también, ¿no? Pero me parece que ahí la academia, que no tiene que ser, coincido totalmente, solamente el área académica, intelectual de la universidad, sino también mucho que tiene que ver con el área técnica, pero esos centros de estudios que se puedan desarrollar en cuanto a esta nueva economía, mucha integración, mucho intercambio y que ese intercambio sea regional. O sea, a mí me parece que debemos, y es uno de nuestros desafíos, eh, promover, incentivar a que nuestras universidades, nuestros centros de estudios, nuestros institutos técnicos empiecen a ser parte de este ecosistema y que podamos tener obviamente nos gustarían los 27 países que integran nuestra organización, pero podemos tener por regiones ese tipo de integración, ese tipo de generación de capacidad, de desarrollo, de investigación tan necesario para poner sobre la mesa esto y que les va a servir a los gobiernos a la hora de tomar decisiones. Y ese es nuestro objetivo, es decir, señores, aquí tienen ustedes toda una serie de herramientas que pueden considerarlas. Ustedes son nuestros jefes, los gobiernos son nuestros jefes. Bueno, aquí tienen, ponemos a su disposición todas estas herramientas, todo este potencial que hay para que ustedes tomen la decisión y lo lleven adelante. Entonces ahí, clave en esto es lo que podamos avanzar en este tipo de instancias que tienen que ver con la capacitación y con la educación, sin lugar a dudas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo creo que ahí hemos respondido las tres preguntas que me llegaron por interno. Hay otras que se respondieron en el chat. Y en tema, yo fui tomando apunte y en tema de los grandes desafíos en general que se mencionaron, que se están abordando ya. Bueno, el primero va a ser claramente trabajar en la educación y cultura desde la primera infancia con las vocaciones económicas de los territorios, pero dando un énfasis en los temas que son transversales como cambio climático, eficiencia energética y obviamente el desarrollo de esta gran industria descarbonizadora como el hidrógeno verde con contenidos para cada una de las etapas de la vida. Los temas normativos y de permisología que van a corresponder a cada uno de los países, pero obviamente se genera un marco de colaboración importante para todos los requerimientos que van a demandar estos proyectos para poder ejecutarse y poder, obviamente, ser atractivos también para quienes son los implementadores.
Otro desafío es la infraestructura de producción y transporte, ya todo el almacenamiento, ya que sin duda va a ser también un gran desafío y que va a demandar perfiles transversales, como bien decía el doctor Plet, en todos los temas, no solamente los temas técnicos, sino también financiamiento, temas de gestión social, la licencia social y otros sectores. Ya, la capacitación en general debe ser permanente, ya hay instancias que están formando de manera gratuita incluso en los distintos países para generar este capital humano que va a demandar la industria del hidrógeno y también obviamente las universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales que están también apostando a una formación técnica especializada en estos rubros. La demanda de recursos financieros y tecnológicos, siempre un desafío, pero más allá de la existencia del recurso, la importancia de buenos proyectos de calidad que permitan que los interesados puedan acceder a esos fondos que existen de manera internacional y la planificación territorial que pueda también estar alineada para que pueda respaldar esos proyectos que se vayan a ejecutar. En cuanto a los beneficios, hay beneficios en tema de desarrollo económico local, obviamente la reducción de emisiones de carbono y la descarbonización al 2050, la diversificación energética, la innovación tecnológica y obviamente el liderazgo en el mercado una vez que todos los jugadores clave en la transición energética vayan consolidando sus capacidades territoriales para poder incluso exportar en algunos casos este importante vector energético con todos los derivados que se generan a raíz de esto. Ya vimos el amoníaco y otros más que también se van desarrollando en torno a esta industria. Le quiero agradecer al doctor Erwin Plet y a Fidel Alcantero por acompañarnos, a mi colega Cristian Valdés por la introducción y el apoyo siempre permanente en la Comisión de Desarrollo Territorial. Quiero dejarlos invitados a todos para que se puedan sumar a la red de vinculación con el medio, una red internacional que involucra instituciones de educación superior, pero también una serie de organizaciones que tienen que ver con los territorios. Este video va a quedar cargado en el canal de YouTube de nuestra red y les agradezco por el tiempo a OLADE, Andrés Rebolledo Schmidtman, nuestro antiguo ministro de Energía en Chile, ahora en OLADE también, por el apoyo en este espacio y al doctor Plet por Low Carbon y por también la Asociación Chilena de Hidrógeno que ha estado desarrollando un trabajo importante y todas las que mencioné anteriormente. Este tema nos une, nos conecta como región, son desafíos importantes y yo creo que debemos afrontarlo de manera sinérgica, de colaboración entre todos los países y todas las instituciones para que el hidrógeno verde realmente nos lleve a esta descarbonización tan necesaria y podamos aportar a un mejor planeta, un planeta más sostenible. Muchas gracias a todos y a todas quienes nos acompañan de los distintos países. Eh, yo me voy a quedar respondiendo algunos comentarios que están ahí, algunas preguntas, y les agradezco a todos por acompañarnos en esta mañana. Muchas gracias y buenas tardes.